Apreté la cara contra el cristal frío, observando parpadear las luces de la ciudad que ahora poseía. La llamada telefónica tardó menos de 2 minutos en convertir esa sensación de triunfo en el primer y gélido sabor de la traición. Apoyé el hombro en el marco de la ventana, contemplando la extensa constelación de iluminación urbana a lo largo de la metrópolis de Gold Coast. Tenía 28 años y la tinta apenas se había secado en el papeleo de mi propia propiedad. Una residencia independiente con un jardín modesto, 2 baños completos y un compromiso financiero que me pertenecía solo a mí. El pesado manojo de llaves nuevas reposaba en mi bolsillo, su contorno dentado presionando el material desgastado de mis pantalones. Una confirmación física incesante de que había triunfado. Mi bolsillo vibró. Esperaba un mensaje de celebración de mi colega, Cassandra, que había estado siguiendo mi búsqueda de propiedad durante medio año. En su lugar, la designación de mi madre brilló en la pantalla. Me detuve un segundo antes de aceptar la conexión. Nuestros intercambios recientes habían adquirido una tensión palpable durante los últimos 12 meses, principalmente desde que mi hermana menor, Lidia, había abandonado sus estudios universitarios por tercera vez. Elara, tu padre y yo necesitamos una conversación seria. Su voz poseía ese filo particular y dentado que reservaba para emitir decretos innegociables. ¿Puedes venir a casa mañana por la noche? Cambié mi postura, mi atención aún fija en el brillante paisaje urbano. Mañana estoy bastante ocupada, de hecho. Tomo posesión de la casa nueva. Lo mencioné el mes pasado, ¿recuerdas? Un silencio sustancial se cernió entre nosotras. Así que seguiste adelante con esa compra. El ara, lo discutimos, deberías haberlo pospuesto. Apreté mi agarre alrededor del dispositivo. No habíamos tenido una discusión. Ella simplemente había expresado su posición, que era que yo debía mantener mi alquiler y desviar fondos para cubrir el próximo intento de Lidia de matricularse en la universidad. Yo había sonreído, ofrecido un asentimiento indistinto y posteriormente había avanzado con mi propia estrategia bien establecida, una práctica que había perfeccionado desde mi adolescencia. He dedicado años a acumular el capital para esto, madre. El momento era el correcto. Tu hermana necesita estabilidad de inmediato. Actualmente está navegando por una fase de desarrollo complicada. Lidia estaba en una fase de desarrollo complicada perpetua. A los 24 años había rotado por 4 aspiraciones profesionales diferentes, acumulado una deuda de consumo significativa y se había retirado 2 veces a la residencia de nuestros padres. Cada suceso había concluido con nuestros padres neutralizando sus deudas, minimizando sus fracasos y asegurándole que simplemente aún no había identificado su verdadera vocación. Por el contrario, yo había mantenido 2 trabajos diferentes durante toda mi educación secundaria, financiado mis estudios en la universidad local, mientras mantenía un empleo a tiempo completo en un almacén de suministros quirúrgicos y ascendido meticulosamente a un puesto de gestión logística que finalmente me proporcionó el salario necesario para ahorrar sin descanso. Me había mantenido a base de comidas instantáneas más noches de las que podía calcular. Había renunciado a las vacaciones, operado un vehículo que era anterior a mi certificado de nacimiento y monitoreado el crecimiento de mi cuenta de inversión con un fervor casi devocional. Madre, tengo que terminar esta llamada. Te llamaré más tarde en la semana. Terminé la conexión antes de que ella pudiera lanzar una réplica. Afuera, una aeronave comenzó su lento descenso hacia el aeródromo, sus luces de posición destellando en una repetición constante. Me imaginé la residencia intacta esperándome en el siguiente sector de la ciudad, la casa que había examinado en 7 ocasiones diferentes antes de presentar una oferta. Poseía una sólida integridad estructural, había confirmado el tasador de la propiedad. La membrana del tejado tenía solo 5 años. El vecindario era tranquilo.
poblado por familias recién establecidas y jubilados que realmente mantenían sus jardines. Mi teléfono sonó de nuevo, esta vez un mensaje directo de Lidia. He oído que has comprado una mansión. Debe ser agradable que simplemente te lo proporcionen todo. Me quedé mirando el texto hasta que la pantalla se apagó. Que me lo proporcionen todo. Había comenzado a trabajar en una franquicia de comida rápida a la edad de 15 años, inventando mi disponibilidad para cubrir las actividades escolares porque estaba desesperada por cada turno potencial. A los 16 había incorporado trabajo de fin de semana en una cadena de supermercados importante. Me había perdido mi baile de graduación porque estaba cubriendo un turno doble. Me había saltado mi celebración de finalización de la escuela secundaria porque estaba reservando los fondos que habría gastado en ropa formal. Lidia había recibido un automóvil para su 16º cumpleaños. Yo había adquirido el mío a los 19 años utilizando capital que había ahorrado durante 24 meses. Lidia se había matriculado en la universidad estatal con nuestros padres cubriendo todos los gastos de matrícula, alojamiento y comida. Yo había seguido cursos en el Community College mientras trabajaba 40 horas a la semana, completando mi título asociado en 36 meses en lugar de los 24 estándar, porque solo podía financiar la matrícula o tiempo parcial. Pero sí, me lo habían proporcionado todo. Elegí no responder a su mensaje. En su lugar, accedí a la galería de fotografías que había capturado de la casa en mi dispositivo. La zona de recepción presentaba ventanas amplias que permitían que se derramara el sol de la tarde. La zona culinaria requería modernización, pero los electrodomésticos estaban operativos. La zona trasera contenía una pequeña terraza pavimentada perfecta para un conjunto de bistró. Era mía, exclusivamente mía. La noche siguiente, transferí contenedores de mi anterior alojamiento a una furgoneta de transporte alquilada. Cassandra llegó llevando bebidas calientes y me ayudó a envolver la vajilla en hojas de periódico impresas. «Oye, ¿tus padres planean ofrecer ayuda?», inquirió, aplicando cinta adhesiva a una caja designada como almacén cuartos de dormir. No pedí su presencia. Ella ofreció una expresión de comprensión, pero no insistió en el asunto. Cassandra tenía 43 años, habiendo navegado por 2 disoluciones matrimoniales. Comprendía las complejidades familiares sin requerir explicaciones exhaustivas. Completamos el proceso de carga a las 8 en punto. Mi unidad desalojada parecía extrañamente desconocida, desprovista de mobiliario. Solo hendiduras en la alfombra marcando donde había reposado mi sofá y perforaciones minutas en el yeso donde habían colgado los soportes de los cuadros. Había residido allí durante 4 años, observando meticulosamente mi saldo bancario crecer, mientras otros contemporáneos perseguían viajes internacionales o adquirían automóviles a estrenar. Cada elección fiscal había sido evaluada, intencional y singularmente enfocada en un objetivo. Cassandra pilotó el vehículo de transporte mientras yo la seguía en mi pequeño sedán. La propiedad estaba situada en un distrito llamado Sunstone Glen, aproximadamente a 20 minutos de trayecto de mi antigua unidad y a 30 minutos del almacén quirúrgico donde estaba empleada. Las vías estaban sombreadas por árboles ironwood maduros, y la mayoría de las viviendas presentaban jardinería árida con arreglos de piedra y flora indígena. La mía era una estructura tipo ranch de color amarillo pálido con un profundo ribete de caoba, construida a fines de la década de 1980, pero mantenida cuidadosamente por los anteriores habitantes. Inserté la llave en la cerradura principal y entré. La casa llevaba un aroma tenue de las velas de vainilla que los ocupantes anteriores habían encendido durante la visualización final. La zona de recepción se desplegó ante mí, vacante y resonante. Mis pasos resonaron bruscamente en el suelo duro. «Posee energía positiva», declaró Cassandra, atravesando el espacio, taza en mano. «Puedo visualizarte encontrando la felicidad aquí». Vaciamos el transporte en fases, haciendo una pausa periódicamente para rehidratarnos y descansar la espalda. Al filo de la medianoche,
Todos mis contenedores estaban apilados dentro de sus habitaciones asignadas, y mis muebles sustanciales estaban situados en aproximaciones rudas de su colocación final. Cassandra se fue alrededor de las 12:30, extrayéndome un compromiso de que le enviaría un mensaje al despertar, asegurándose de que supiera que no había sucumbido a ningún peligro doméstico. Me quedé en el centro de mi nueva zona de recepción después de que se marchó. La casa se asentó a mi alrededor, emitiendo suaves crujidos a medida que la temperatura exterior descendía. Había logrado esto sin apoyo familiar, sin préstamos de parientes, sin tomar atajos. Había trabajado, ahorrado y me había privado. Y ahora poseía bienes inmuebles, propiedad tangible, con mi nombre grabado en el título oficial. La alarma de comunicación en mi dispositivo me despertó a las 7 en punto de la mañana siguiente, donde estaba durmiendo en un colchón inflado en los cuartos de dormir principales. La designación de mi madre reapareció en la pantalla. Elara, requerimos tu presencia en la residencia familiar hoy. Esto es crucial. Me aclaré el sueño de la visión. ¿Qué está sucediendo? Simplemente ven, tu padre y yo necesitamos deliberar algo contigo, y trae la documentación de tu adquisición de propiedad. Un sutil cambio en su cadencia vocal causó que un nudo de aprensión se formara en mi estómago. ¿Qué documentación? El título legal, los documentos del préstamo, todo el archivo. Tráelo todo. Desconectó antes de que pudiera plantear más preguntas. Me acosté en el colchón de aire, mirando el ventilador de techo que rotaba lentamente sobre mí. La casa estaba tranquila, salvo por el zumbido bajo de la unidad de refrigeración en la cocina y el sonido distante del ladrido de un perro del vecindario. Conduje a la finca de mis padres en el afluente suburbio de Silverwood esa tarde. El enclave donde residían era una de esas comunidades reguladas con una asociación de propietarios que dictaba el color de los buzones de correo y el horario para el mantenimiento del césped. Su vivienda era una sustancial de 2 pisos, estilo High Desert, con un garaje para 3 coches y una piscina en la parte trasera. El compacto sedán de Lidia estaba, naturalmente, aparcado en la entrada. Recuperé la carpeta que contenía mis escrituras de la casa del asiento del pasajero y me acerqué a la entrada. Mi madre abrió la puerta antes de que pudiera llamar. Entra. Estamos situados en el espacio de vida principal. Mi padre ocupaba su sillón reclinable de cuero, sus lentes de lectura descansando sobre su nariz mientras examinaba algo en su almohadilla digital. Lidia estaba reclinada en el sofá, su semblante una mezcla precisa de arrogancia y justificación. Sentí el primer susurro inquietante de auténtico pavor. Toma asiento, Lara. Mi madre gesticuló hacia el pequeño sofá de 2 plazas. Debemos discutir tu reciente adquisición. Me mantuve en pie. Mi casa, ¿qué pasa con ella? Mi padre colocó su almohadilla digital en la mesa auxiliar. Tu madre y yo hemos conferido con respecto a tu posición financiera y percibimos que ejecutaste esta compra sin la debida consideración por la necesidad familiar. Necesidad familiar. Repetí la frase lentamente. Es mi propiedad. La financié con mi propio capital. Capital que acumulaste mientras residías bajo nuestro refugio durante 18 años. Interpuso mi madre. Nosotros proveímos para tu existencia. Te amueblamos tu fundación. Nos debes consideración. Miré a Lidia, que estaba estudiando su manicura con apatía practicada. Los componentes discretos de la situación comenzaron a alinearse. ¿Cuál es el verdadero tema de esta conversación? Mi padre se aclaró la garganta. Tu hermana requiere estabilidad en este momento. Ha estado buscando un alojamiento, un lugar asequible donde pueda concentrarse en definir su trayectoria profesional. Creemos que tu residencia sería enteramente adecuada para ella. La habitación pareció inclinarse momentáneamente. ¿Creéis que mi casa sería enteramente adecuada para Lidia? Compraste una unidad de 3 dormitorios, explicó mi madre. Eso es espacio sustancialmente excesivo para una persona solitaria. Lidia podría recibir allí, proporcionándote un pago de alquiler mínimo hasta que logre la independencia fiscal. Es una estrategia financiera prudente. Me reí. Una risa genuina, aguda y breve, un sonido que hizo que los 3 se encogieran.
¿Deseáis que rinda la residencia que acabo de comprar a Lidia después de que mantuve 2 ocupaciones durante 13 años para asegurar los fondos? No rendirla, querida, aclaró mi padre. Coocuparla, ser una unidad familiar. Estuve empleada en un mostrador de comida rápida hasta que el olor a residuo de freidora se incrustó permanentemente en mi piel, dije, aumentando mi volumen. Soporté turnos nocturnos en un almacén de suministros. Comí pasta deshidratada para mi comida de la noche 4 veces a la semana. ¿Y proponéis que transfiera mi residencia a Lidia, que nunca ha retenido un puesto por más de 6 meses? Lidia finalmente levantó los ojos. ¿Ves? Este es precisamente el núcleo de tu complejo. Te consideras superior a mí porque estás dispuesta a abrazar el sufrimiento. Las palabras quedaron tensas en la atmósfera. Observé a mi hermana, el bolso de diseño descansando junto a ella en el sofá, una adquisición reciente de mis padres, las uñas impecablemente mantenidas que acababa de recibir en un salón que yo no podía presupuestar, dispuesta a abrazar el sufrimiento. Repetí, ¿es esa vuestra interpretación del esfuerzo sostenido? Tú ejecutas la responsabilidad como una virtud moral, desafió Lidia, sentándose erguida. Mientras tanto, no posees vida personal, ni compañerismo aparte de esa mujer de tu lugar de trabajo, ni pareja romántica. Simplemente acumulas moneda y pasas juicio sobre todos los demás. Chicas, ya es suficiente. Mi madre intervino. Elara, no estamos demandando que le des la casa a Lidia. Estamos pidiendo que la compartas. Permítele residir allí temporalmente. Asístela a establecerse. Es tu hermana. Redirigí mi atención a mi madre. Cuando requería ayuda financiera para mi matrícula universitaria, me instruisteis a procurar préstamos estudiantiles. Cuando necesité un vehículo, me dijisteis que conservara mis salarios. Sin embargo, a Lidia se le entrega todo y se espera que simplemente asienta a este desequilibrio. Ejecutamos las decisiones que creíamos que eran óptimas para tu desarrollo, afirmó mi padre. Siempre fuiste autosuficiente. No requeriste tanto apoyo. No requerí apoyo, o simplemente encontrasteis más conveniente permitirme luchar. El silencio que siguió fue denso, con el peso de años de resentimiento silencioso. Yo había sido consistentemente la capaz, la que encontraba soluciones personales. Lidia había sido perpetuamente la que demandaba ayuda, dirección y rescate fiscal. Y de alguna manera yo había sido reformulada como la antagonista por declinar perpetuar esa dinámica existente. Esta es la decisión operativa, anunció mi madre, su voz adoptando el tono imponente que había empleado durante toda mi juventud. Permitirás que Lidia se traslade a tu propiedad. Ella te remitirá 300 créditos cada mes, lo cual es más que razonable dada la situación familiar. La miré con incredulidad. ¿300 créditos al mes? El pago del préstamo es de 1.500, además de los servicios públicos, el seguro y el impuesto a la propiedad. Entonces cubrirás el resto. Considéralo como una inversión en el futuro de tu hermana. Algo fundamentalmente se fracturó dentro de mí entonces. Una vida de suprimir la recepción, de ser tildada de egoísta por buscar reconocimiento por mis esfuerzos, de observar a mi hermana recibir ventajas que se me negaron mientras simultáneamente se me sermoneaba sobre los deberes familiares. Sentí que se solidificaba en una convicción fría e inquebrantable. No, el ceño de mi padre se frunció. Elara, ejerce la lógica. Te estoy ejerciendo la lógica. La respuesta es no. Lidia no se muda a mi residencia. Ni por 300 créditos al mes, ni por ningún arreglo fiscal. Es mi casa. La expresión de mi madre se volvió dura como la piedra. Estás demostrando un profundo interés propio después de todo lo que te hemos proporcionado. ¿Qué precisamente me habéis proporcionado? Demandé. Por favor, delínalo, siento curiosidad genuina. La pregunta pareció pillarla desprevenida. Tartamudeó momentáneamente antes de afirmar. Te criamos, te nutrimos, te vestimos, te proporcionamos un techo. Responsabilidades parentales fundamentales. ¿Qué más hay? Esto es absurdo, exclamó Lidia.
levantándose del sofá. ¿Sabes qué? Retén tu patética casa. Sinceramente espero que encuentres contento morando allí sola, alimentando resentimiento por tu existencia sombría. Salió corriendo y oí el sonido del motor de su vehículo arrancando momentos después en la entrada. Mis padres me observaron con expresiones sincronizadas de desaprobación y furia. Has dañado irrevocablemente esta estructura familiar, afirmó mi padre en voz baja. Se supone que una familia debe asistirse mutuamente. Se supone que una familia debe celebrar los logros de los demás, contrarresté, no desmantelarlos por envidia y derecho propio. Me marché antes de que pudieran formular una respuesta, entrando en mi vehículo con manos que temblaban ligeramente. Permanecí en su expansiva entrada durante un momento prolongado, viendo el sol descender detrás de su propiedad impecablemente mantenida, con su jardinería inmaculada y su interior perfectamente designado, que nunca había comprendido la definición de la lucha. Luego conduje de regreso a mi casa, mi imperfecta, ligeramente anticuada, ganada a pulso. Completamente mi casa. Asigné los siguientes 7 días a desempacar contenedores y arreglar mis posesiones. Cassandra me visitó 2 veces para proporcionar asistencia y logramos ensamblar una unidad de almacenamiento alta de un minorista de muebles modulares, mientras consumíamos vino e intercambiábamos quejas sobre los diagramas indescifrables. Mis deberes profesionales procedieron sin interrupción. Organicé envíos salientes, administré bases de datos de inventario y resolví dilemas logísticos intrincados para productos farmacéuticos que salvaban vidas destinados a instalaciones médicas a través del territorio suroeste. Mis padres no iniciaron contacto. Tampoco Lidia. El silencio resultante se sintió como una congelación diplomática, pero me di cuenta de que no echaba de menos la crítica perpetua y la manipulación emocional. Me despertaba cada mañana en mi propia residencia, preparaba café en mi propia cocina y me trasladaba al trabajo desde mi propia dirección. Luego, un martes por la tarde, mientras estaba reestructurando el muelle de recepción en el almacén, recibí una notificación electrónica del sistema judicial regional. Mi corazón se desplomó incluso antes de acceder al mensaje. Mis padres habían interpuesto una acción legal oficial contra mí. La denuncia afirmaba que habían proporcionado un respaldo financiero significativo a lo largo de mis años de desarrollo, bajo el entendimiento implícito de que yo apoyaría a los miembros de la familia en momentos de crisis. Ahora estaban peticionando o bien la propiedad fraccional de la propiedad o una compensación monetaria equivalente a 20 años de gastos de crianza. Leí el documento legal 3 veces mientras estaba sentada en mi vehículo en el estacionamiento del almacén. La demanda detallaba meticulosamente su inversión en mi crianza, incluyendo estimaciones tabuladas para la nutrición, el atuendo, el refugio y los costes escolares. Afirmaban que yo había entrado en un contrato implícito al aceptar su apoyo y ahora debía restitución, específicamente en forma de compartir mi propiedad con Lidia. Era más que irracional. También era innegablemente legítimo, con una fecha de corte establecida 6 semanas después. Contacté a la única abogada que conocía, una mujer llamada Sierra, que ocasionalmente visitaba el almacén para recoger equipo para la práctica médica de su padre. Escuchó mi relato completo, solicitó que le enviara por correo electrónico los documentos judiciales y me devolvió la llamada en 60 minutos. Este es uno de los intentos de coerción legal más imaginativos que he encontrado, afirmó, pero no es enteramente sin precedentes. Ha habido casos en los que los padres han afirmado acuerdos implícitos con sus hijos adultos. La mayoría son desestimados finalmente, pero no todos. Mi estómago se apretó bruscamente. ¿Así que potencialmente podrían prevalecer? Es improbable, pero he aprendido a nunca descartar nada en la jurisdicción familiar. ¿Posees registros documentando tu historial de ingresos y ahorros? Cada elemento, registros bancarios, resúmenes de pago, declaraciones de impuestos. Lo guardé todo. Excelente. Comienza a compilar una línea de tiempo precisa.
cada trabajo que tuviste, cada céntimo que retuviste. Debemos establecer concluyentemente que adquiriste esta propiedad enteramente a través de tus propios recursos y trabajo sostenido. Pasé la quincena siguiente construyendo mi defensa. Cada noche después de que concluía mi jornada laboral, me sentaba en el mostrador de mi cocina con carpetas de archivos extendidas sobre la superficie, documentando 13 años de autosuficiencia financiera, extractos bancarios de mi cuenta corriente inaugural, establecida a los 16 años, con 200 créditos ganados en un mes de cocinar hamburguesas, recibos de pago del supermercado donde había trabajado fines de semana y descansos festivos, declaraciones de impuestos que ilustraban empleo continuo desde que fui legalmente elegible para declarar. Sierra revisó todo con rigor enfocado. Tenía 30 y tantos años, con ojos afilados y una comprensión aún más aguda del derecho doméstico. Su espacio profesional estaba ubicado en un edificio sin pretensiones en el centro de la ciudad, adornado con fotografías de sus 3 hijos y resoluciones legales enmarcadas de litigios exitosos. Tu documentación es impecable, confirmó durante nuestra tercera consulta, pero necesito que comprendas un punto crítico. A los jueces de relaciones domésticas se les otorga un amplio poder discrecional. Pueden considerar elementos más allá del precedente legal estricto. El argumento emocional que tus padres están desplegando podría resonar con un magistrado que cree que las obligaciones familiares anulan el logro individual. Agarré los reposabrazos de la silla. Así que, a pesar de que generé cada céntimo, podría potencialmente perder mi propiedad porque se espera que subsidie financieramente a mi hermana. No necesariamente perderla por completo, pero posiblemente ser obligada a compartir la propiedad o proporcionar una compensación fiscal. Depende de la interpretación del juez de los acuerdos familiares implícitos. Se recostó. Describe tu relación con tus padres, extendiéndote más allá del pasado reciente. Todo. Hablé durante 1 hora continua. Detallé trabajar en 2 ocupaciones durante la escuela secundaria mientras Lidia recibía una asignación semanal. Expliqué cómo mis padres financiaron la educación universitaria de Lidia mientras me aconsejaban asegurar préstamos para el Community College. Relaté cada cumpleaños donde los regalos de Lidia fueron significativamente más extravagantes que mis tarjetas de regalo prácticas. Esbocé el patrón generalizado de habilitación financiera y expectativa recíproca que había definido la dinámica de poder de mi familia desde que podía recordar. Sierra tomó notas detalladas, ocasionalmente buscando aclaración. Cuando concluí, colocó su instrumento de escritura y me miró directamente. Esta es mi evaluación. Vuestros padres practicaron consistentemente un tratamiento diferencial a lo largo de vuestros años formativos y la edad adulta temprana. Ofrecieron rutinariamente un mayor respaldo financiero a tu hermana mientras exigían una autosuficiencia completa de ti. Ahora están intentando afirmar retroactivamente que les debes reembolso por gastos de crianza fundamentales. Es manipulador y francamente exasperante. Pero podemos salir victoriosos. Podemos presentar un caso sumamente convincente. Si el magistrado falla a tu favor, depende de variables más allá de mi influencia. Recuperó una almohadilla legal. Requerimos testimonio de testigos, cualquiera que pueda atestiguar tu historial de empleo, tu autonomía financiera, la ausencia de apoyo monetario parental. ¿A quién podemos convocar? Consideré las opciones. Cassandra, ciertamente. Mi anterior supervisor de turno del supermercado, un hombre llamado Marcus que había escrito una carta de recomendación para mi solicitud universitaria hace años. Un profesor del Community College que me había asistido a navegar por las solicitudes de ayuda financiera. Mi actual superior en el almacén, una mujer reservada llamada Julia, que no obstante respetaba mi dedicación. Adicionalmente, continuó Sierra, debemos tener en cuenta a tu hermana. ¿Ofrecerá testimonio apoyando a mis padres? Incuestionablemente. Entonces, debemos estar preparados para cualquier afirmación que pueda hacer. Considera la narrativa que construirán. Pobre Lidia.
luchando por descubrir su camino mientras la egoísta Elara acapara recursos. Te retratarán como la hermana privilegiada que se niega a asistir a la familia en apuros. Me reí amargamente. Privilegiada porque mantuve semanas laborales de 80 horas. La percepción es primordial en la corte. Debemos gobernar la narrativa. Sierra tomó más notas. Necesito que detalles cada instancia de tus padres apoyando financieramente a Lidia durante los últimos 5 años. Cada pago de vehículo que hicieron, cada deuda de consumo que liquidaron, cada tarifa mensual de vivienda que cubrieron. ¿Es esto factible? Puedo intentarlo. Lidia documenta todo en sus plataformas de redes sociales. Bolso nuevo, viajes de fin de semana, cenas elaboradas. Es probable que pueda ensamblar una cronología. Hazlo. Y el hará. La expresión de Sierra se suavizó ligeramente. Prepárate emocionalmente. Los procedimientos de la corte doméstica pueden volverse excepcionalmente brutales. Articularán declaraciones diseñadas específicamente para herirte. Tus padres testificarán sobre lo insensible que fuiste, lo ingrata que te has vuelto. Es probable que tu hermana se presente como una víctima de tu éxito. Debes estar mentalmente fortificada para eso. Asentí, pero mis manos estaban inestables cuando salí de su oficina. Esa noche me senté en mi zona de recepción con mi ordenador portátil y examiné meticulosamente las cuentas de redes sociales de Lidia. 5 años de publicaciones documentando un estilo de vida que nunca podría haber costeado. Accesorios de alta gama, viajes a la costa y los casinos, brunches caros en lugares de moda, entradas de conciertos, nuevos guardarropas para cada temporada. Intercalados entre el materialismo, había subtítulos sobre encontrarse a sí misma, sobre la lucha, sobre la dificultad de la vida cuando tus parientes no te entienden. La discordia cognitiva era abrumadora. Generé un libro mayor electrónico detallado, fechas, elementos específicos, costes estimados basados en precios de mercado. Para cuando terminé, había documentado aproximadamente 60,000 créditos en subsidio financiero parental que Lidia había recibido durante media década. Mientras tanto, mis padres me habían proporcionado precisamente 0 durante el período idéntico. Ni para cumpleaños importantes, ni para días festivos, ni para emergencias. La fecha del tribunal se acercó rápidamente. Me tomé un día libre de mi trabajo, vistiéndome con el conjunto más profesional que poseía: pantalones oscuros, una americana azul marino y zapatos planos sencillos. Sierra me encontró fuera del edificio judicial a las 8:30 de la mañana. Recuerda, aconsejó mientras pasábamos por el punto de control de seguridad, mantén la compostura. Responde a las preguntas directa y verazmente. No permitas que te provoquen un arrebato emocional. Los hechos apoyan tu posición. La sala del tribunal era más confinada de lo que había anticipado, presentando paneles de madera oscura e iluminación fluorescente que arrojaba un tinte ligeramente pálido sobre todo. Mis padres ocupaban asientos a un lado con su asesor legal, un hombre con cabello plateado en un traje caro. Lidia se sentó directamente detrás de ellos, llevando una prenda que probablemente costó más que mi asignación de comestibles de mes completo. La jueza presidenta era una mujer de unos 60 y tantos años llamada jueza Alcott. Revisó los documentos del caso con una expresión de perfecta neutralidad mientras esperábamos en tenso silencio. Finalmente, levantó la vista. Esta es una petición de recuperación monetaria o derechos de propiedad fundada en el gasto parental en la crianza. Los demandantes afirman un acuerdo implícito. Procedamos con las declaraciones iniciales. El abogado de mis padres se levantó. Su presentación fue pulida, bien ensayada y diseñada para provocar una profunda simpatía. Habló de sacrificio y devoción, de padres que habían dedicado 2 décadas a criar a 2 hijas, de la expectativa razonable de gratitud y reciprocidad. Representó a mis padres como heridos y traicionados, su generosidad despreciada por una hija ingrata que se negó a apoyar a su hermana en apuros. Luego Sierra se levantó. Su declaración de apertura fue puramente fáctica y clínica.
Esbozó mi historial de empleo sostenido, mi autonomía financiera absoluta y la disparidad documentada en el apoyo parental entre Lidia y yo. Presentó esto no como una historia triste, sino como una línea de tiempo de evidencia concreta que hablaba por sí misma. El testimonio comenzó con mi padre. Se sentó en el estrado de testigos, pareciendo compuesto y genuinamente dolido, el retrato definitivo de un patriarca decepcionado. El abogado de mis padres lo guió a través de una serie de preguntas con respecto a criar a 2 hijas, satisfacer nuestras necesidades esenciales y asegurar que tuviéramos caminos hacia el éxito. ¿Ofrecisteis un trato igualitario a ambas hijas?, inquirió el abogado. Las tratamos de acuerdo con sus requisitos individuales, respondió mi padre. Elara siempre fue altamente autosuficiente. No requirió guía extensa. Lidia necesitó mayor apoyo porque todavía estaba definiendo su trayectoria. Y cuando Elara adquirió un hogar, ¿cuál fue vuestra reacción? Estábamos orgullosos de su logro, pero simultáneamente esperábamos que reconociera su buena fortuna y asistiera a su hermana, a quien no se le han brindado las mismas ventajas. Sierra se levantó para el contrainterrogatorio. Señor apellido, usted afirmó que Elara no requirió guía significativa. ¿Tampoco recibió tanto apoyo financiero? Mi padre se movió en su asiento. Apoyamos a ambas hijas apropiadamente. ¿Pagasteis la educación universitaria de Elara? Ella eligió asistir al Community College. Ofrecimos asistir con los gastos universitarios si hubiera elegido esa ruta. ¿Pero pagasteis la educación universitaria de Lidia? ¿Matrícula completa, alojamiento y comida? Lidia asistió a una institución de 4 años. Sí, para 3 inscripciones separadas, ya que se retiró 2 veces y posteriormente se reinscribió. ¿Es eso exacto? Los músculos de la mandíbula de mi padre se tensaron. Ella estaba encontrando su dirección. ¿Y cada vez que se retiró, recibisteis algún reembolso por la matrícula que habíais pagado? No, pero eso no es pertinente. Yo afirmaría que es altamente pertinente al asunto del trato equitativo. ¿Cuánto gastasteis en los intentos de Lidia en una educación universitaria durante 6 años? No poseo las cifras precisas. Sierra produjo un documento. Según los registros universitarios y vuestras propias divulgaciones financieras proporcionadas en el descubrimiento, aproximadamente 120,000 créditos. ¿Es esa una cifra precisa? Aproximadamente sí. ¿Y cuánto contribuisteis a la educación de Community College de Elara? El silencio resultante fue palpable e incómodo. Finalmente, mi padre afirmó: Elara era fiscalmente autónoma, no solicitó asistencia. Porque le habíais instruido a obtener préstamos, ¿no es así? La alentasteis a ser autosuficiente. Comprasteis un vehículo para Lidia cuando alcanzó la edad de 16 años, le proporcionamos un automóvil usado. ¿Y a Elara procuró su propio vehículo, porque le aconsejasteis ahorrar sus ganancias para uno, ¿correcto? Mi padre no ofreció respuesta verbal. Sierra permitió que el silencio persistiera antes de proceder. Durante los últimos 5 años, ¿habéis liquidado alguna de las cuentas de deuda de consumo de Lidia? La hemos asistido a través de fases financieras difíciles. ¿Aproximadamente cuánto? No mantengo una contabilidad estricta de cada gasto en mis hijos. Vuestros registros bancarios indican transferencias por un total de aproximadamente 40,000 créditos a Lidia durante los últimos 5 años. ¿Suena esa cifra precisa? La tez de mi padre se había oscurecido a rojo. Asistimos a nuestras hijas cuando lo requieren. ¿Cuánto habéis transferido a Elara durante ese periodo idéntico? Elara mantiene una ocupación segura. No tiene requerimiento de ayuda financiera. Así que, para resumir, gastasteis 120,000 créditos en la educación de Lidia, que ella no completó. Habéis transferido aproximadamente 40,000 créditos para cubrir sus deudas y costes de vida durante 5 años. Le adquiristeis un vehículo. Mientras tanto, contribuisteis 0 créditos a la educación de Elara, 0 créditos a sus gastos de vida y no le adquiristeis un vehículo. Y ahora estáis iniciando una acción legal contra Elara por compensación basada en vuestra inversión en su crianza. ¿Es ese un resumen fáctico?
Estáis distorsionando deliberadamente los hechos, afirmó mi padre. Criamos a ambas hijas. Proveímos para ambas hasta que alcanzaron la edad adulta legal. Sí, después de lo cual proporcionasteis financiación sustancial para una hija mientras simultáneamente insistíais en que la otra operara autónomamente. No más preguntas. Mi madre testificó a continuación. Su presentación fue más cargada emocionalmente, discutiendo el profundo amor de una madre y la agonía de presenciar cómo tus hijos se alienan. Lloró abiertamente mientras describía cómo me había negado a asistir a Lidia, cómo había abandonado a mi familia cuando estaban en grave necesidad de apoyo. El contrainterrogatorio de Sierra fue igualmente metódico e incisivo. Guío sistemáticamente a mi madre a través de cada instancia de trato diferencial. Cada cumpleaños donde los regalos de Lidia excedieron con creces los míos. Cada vacación familiar de la que había estado ausente porque estaba trabajando. ¿Alguna vez ofrecisteis contribuir a la cuota inicial de la casa de Lara? Inquirió Sierra. Asumimos que tenía fondos suficientes, respondió mi madre. Siempre ha sido tan excepcionalmente capaz. ¿Ofrecisteis contribuir a los gastos de vida de Lidia? Lidia estaba en necesidad de asistencia. ¿Por qué necesitar asistencia justifica una mayor demanda de apoyo financiero que alguien que trabaja diligentemente para evitar necesitar asistencia? Esa no es la naturaleza de una familia, protestó mi madre, lágrimas trazando caminos por su rostro. Ayudas a las personas que están luchando. Y cuando Lara estaba luchando, manteniendo 2 ocupaciones, subsistiendo con comida económica, conduciendo un vehículo poco fiable, ¿dónde estaba la asistencia familiar entonces? Mi madre no ofreció respuesta. Las lágrimas persistieron, pero me encontré experimentando un extraño desapego. Solo sentía una convicción fría e inequívoca de que estaba observando una actuación escenificada diseñada puramente para generar simpatía. Luego Lidia subió al estrado, adoptó su estatus de víctima como un escudo, articulando las dificultades de su vida, cómo había luchado constantemente bajo mi sombra y cómo nuestros padres habían sido más duros con ella porque yo había establecido un punto de referencia tan imposiblemente alto. Lara dejó abundantemente claro que creía que era superior a mí, afirmó Lidia. Pasó juicio sobre mis elecciones, me despreció por requerir ayuda. Cuando compró esa casa, genuinamente creí que finalmente podría estar dispuesta a apoyar a la familia, pero en su lugar me lo echó en cara. ¿Qué anticipabas que ocurriría cuando Lara compró la propiedad? Preguntó el abogado de mis padres. Pensé que me permitiría residir allí mientras ordenaba mi vida, solo temporalmente, hasta que asegurara empleo y lograra estabilidad. Pero ella se negó rotundamente. Dijo cosas hirientes sobre cómo yo nunca había mantenido un trabajo por más de 6 meses, sobre mi irresponsabilidad. Me humilló frente a nuestros padres. El contrainterrogatorio de Sierra fue brutal en su concisión. ¿Cuántas ocupaciones distintas has retenido por más de 12 meses consecutivos? Lidia dudó. He tenido varios roles. Por favor, responde a la pregunta precisamente. ¿Cuántos trabajos has mantenido por más de 12 meses consecutivos? No sé el número exacto, unos pocos. Según tu propio currículum presentado en el descubrimiento, has estado empleada en 9 organizaciones diferentes en 6 años. Tu permanencia más larga fue de 8 meses. ¿Es eso correcto? El rostro de Lidia se ruborizó profundamente. Algunos puestos no eran el ajuste cultural correcto. Estaba navegando por mi camino. Ácole, ¿cuál es tu gasto mensual actual de vivienda? Actualmente estoy residiendo con mis padres. ¿Por qué duración? Aproximadamente 8 meses, y antes de eso mantuviste un apartamento durante 6 meses antes de ser desalojada por impago del alquiler, que tus padres posteriormente liquidaron, ¿correcto? Encontré algunas dificultades financieras. ¿Alguna vez has pagado consistentemente tu propio alquiler por un periodo que exceda los 12 meses? Es caro vivir en la ciudad. Lara se las arregla para pagar su alquiler y ahora su hipoteca. ¿Cuál es la distinción? Ella está dispuesta a sacrificar absolutamente todo por dinero, espetó Lidia. No tiene vida ni disfrute.
Simplemente trabaja, ahorra y critica a todos los demás. Le pediste directamente a Elara si podías residir en su casa. Mis padres sugirieron que sería un arreglo beneficioso. Propusiste pagar tarifas de alquiler a precio de mercado. Propusieron 300 créditos al mes. Punto. El pago mensual del préstamo es de 1.500, más servicios públicos y otros costes asociados. Estabas ofreciendo remitir el 20% del gasto mensual mientras ocupabas el 33% del espacio habitable. ¿Consideraste eso equitativo? Soy su hermana. La familia proporciona asistencia mutua. Ofreciste asistencia a Elara cuando estaba manteniendo 2 ocupaciones y comiendo comidas baratas para acumular ahorros. Estaba ocupada con mi educación. Elara también estaba asistiendo a la universidad mientras mantenía 2 ocupaciones. Ofreciste asistirla con sus estudios, cubrir un turno de trabajo para que pudiera obtener descanso o contribuir algo a su éxito. Los ojos de Lidia se llenaron de humedad. Yo estaba gestionando mi propio conjunto de desafíos. No más preguntas. Luego fue mi turno. Caminé hacia el estrado de testigos, sintiéndome como si me estuviera moviendo a través de un medio denso, lento e intensamente surrealista. Sierra guió mi testimonio con precisión, estableciendo mi historial de trabajo, mi metodología de ahorro y mi autonomía financiera completa desde la edad de 18 años en adelante. ¿Tus padres alguna vez propusieron asistir con tu matrícula universitaria?, inquirió Sierra. No, me instruyeron a obtener préstamos si era necesario. ¿Ofrecieron asistencia con una compra de coche? No, me dijeron que ahorrara mis salarios y adquiriera uno yo misma. ¿Ofrecieron asistir con la cuota inicial de tu casa? No, no sabían que estaba comprando una casa hasta después de que presenté la oferta final. ¿Cuánto dinero total has recibido de tus padres desde que alcanzaste la edad de 18 años? Consideré la cifra cuidadosamente. Aproximadamente 500 créditos en total. Un cheque de 100 créditos por mi 21º cumpleaños, un cheque de 100 créditos por mi 25º cumpleaños y 300 créditos distribuidos en varios días festivos en forma de tarjetas de regalo para tiendas prácticas. Y durante ese periodo idéntico, ¿cuánto proporcionaron a tu hermana? Basado en la documentación de redes sociales, las transferencias bancarias que han mencionado y las declaraciones directas que han hecho, estimo aproximadamente 160.000 créditos. Un murmullo bajo onduló a través de la sala del tribunal. La jueza Alcott levantó la vista de sus notas. Eso constituye una varianza sustancial, señaló Sierra. ¿Alguna vez cuestionaste la razón de este trato diferencial? Numerosas veces. Se me dijo que Lidia requería más apoyo y que yo era capaz de gestionar mis propios asuntos. ¿Cómo te hizo sentir esa dinámica continua? Como si mi trabajo duro estuviera siendo penalizado, como si luchar y fallar fuera recompensado, mientras que tener éxito independientemente simplemente se daba por sentado. El abogado de mis padres se levantó para el contrainterrogatorio. Su estrategia era caracterizarme como amargada y absorta en mí misma, alguien que obsesivamente llevaba la cuenta y se negaba a reconocer que las familias experimentan diferentes necesidades en diferentes coyunturas. ¿Profesas amar a tu hermana?, preguntó. Ya no estoy segura, respondí con franqueza. Aprecio el concepto de tener una hermana, pero la persona en la que se ha convertido Lidia, alguien que espera que todos los demás subsidien su estilo de vida, mientras no contribuye con nada, que percibe mi diligencia como un acto en su contra, en lugar de para mí misma, no sé si puedo amar a esa persona. Esa es una declaración excepcionalmente dura. Es una excepcionalmente honesta. Vuestros padres proveyeron para ti durante 18 años. ¿No sientes que les debes algo a cambio? Cumplieron con su deber legal fundamental como padres. No les debo reembolso por tomar la elección de tener hijos, incluso después de todo lo que sacrificaron por ti. ¿Qué precisamente sacrificaron?, pregunté. Por favor,
Sé específico, porque desde mi perspectiva, sacrificaron por Lidia mientras me instruían a sacrificar por mí misma. Intentó varias líneas adicionales de preguntas, pero me negué firmemente a ser arrastrada a teatralidades emocionales. Me adherí a la evidencia concreta, las cronologías, los desequilibrios documentados en el tratamiento. Cuando finalmente bajé del estrado de testigos, me sentí completamente agotada pero poseída de una profunda claridad. Sierra llamó a Cassandra como testigo de carácter. Cassandra testificó sobre nuestros 5 años de trabajar juntas, mi dedicación absoluta y ética de empleo y las innumerables veces que había mencionado ahorrar para mi propiedad y las privaciones personales que había aceptado para realizar ese objetivo. ¿Alguna vez mencionó que sus padres la asistieran? Preguntó Sierra. Nunca. Hablaba de ellos, pero siempre en el contexto de lo que estaban haciendo por su hermana. Mi impresión distinta fue que hacía mucho que había cesado de esperar algo de ellos. Marcus, mi anterior gerente de supermercado, testificó sobre mi empleo desde los 16 hasta los 22 años. Describió a una persona joven que nunca llamó enferma, aceptó cada turno adicional ofrecido y acumuló sus cheques de pago con determinación enfocada. Me ofrecí a ascenderla a subgerente cuando tenía 19, afirmó. Ella declinó porque las horas habrían entrado en conflicto con sus cursos de Community College. Esa es la naturaleza de Elara. Ella planea a largo plazo, toma decisiones difíciles y evita los atajos. Julia, mi actual supervisora directa, testificó sobre mi rendimiento en el almacén. No era una persona florida o expresiva. Ese no era su estilo. Pero su evaluación clínica de mi competencia y fiabilidad conllevó un peso sustancial. Elara es la empleada a la que contacto cuando una tarea crítica requiere una ejecución precisa y correcta, afirmó Julia. Ella no fabrica excusas, no atribuye la culpa a otros, ella resuelve problemas. Ese rasgo es poco común. Los testimonios colectivos pintaron un cuadro definitivo. Una mujer que había trabajado incesantemente durante 13 años, ahorrado agresivamente y logrado su objetivo por pura fuerza de voluntad. En el lado opuesto, el cuadro era igualmente claro. Padres que habían habilitado a una hija mientras exigían independencia de la otra, ahora intentando reclamar retroactivamente una compensación por el cumplimiento de las obligaciones parentales básicas. La jueza Alcott pidió los argumentos concluyentes. El abogado de mis padres entregó una apelación centrada en la obligación familiar y las expectativas razonables que los padres deberían tener después de décadas de sacrificio personal. Sierra contrarrestó con los hechos y la línea de tiempo establecidos, probando concluyentemente que yo había adquirido mi casa enteramente con mis propios fondos ganados, mientras que mis padres habían suministrado sustancialmente más apoyo a mi hermana. Los demandantes reclaman un contrato implícito, concluyó Sierra. Pero no había contrato, implícito o de otra manera. Solo había un patrón de trato diferencial, donde a una hija se le concedió toda ventaja mientras que a la otra se le instruyó a valerse por sí misma. Elara se valió por sí misma, triunfó a través de la labor disciplinada y la privación de sí misma. Ahora, sus padres buscan castigar ese éxito obligándola a financiar la dependencia continua de su hermana. Este tribunal no debe respaldar esa manipulación. La jueza Alcott inició un corto receso. Permanecimos sentadas en la sala del tribunal durante 30 minutos mientras ella revisaba los materiales del caso en sus cámaras privadas. Conté baldosas del techo, intentando desesperadamente suprimir pensamientos de perder la propiedad a la que había dedicado 13 años de mi vida a comprar. Cuando la jueza Alcott regresó, su expresión era inescrutable. He revisado los testimonios y la documentación presentada, comenzó. Este caso plantea preguntas con respecto a las responsabilidades familiares, los acuerdos inferidos y la medida en que los hijos adultos son responsables ante sus padres por los costes de la crianza. Mi corazón martilleó tan fuertemente que sentí el pulso en mi garganta. Sin embargo, después de una cuidadosa deliberación,
Determino que no hay base legal para las reclamaciones de los demandantes. La jueza Alcott continuó, su voz firme y autoritaria en la sala del tribunal silenciosa. Los demandantes argumentan que proporcionaron un apoyo considerable durante la minoría de la demandada y por lo tanto tienen derecho a compensación o derechos de propiedad. No obstante, la provisión de necesidades esenciales para un menor es una obligación legal, no un contrato comercial que genera deuda futura. Mi madre emitió un pequeño sonido de protesta. Los ojos de la jueza se desviaron brevemente hacia ella antes de regresar a los documentos. Además, la evidencia presentada demuestra un patrón claro de trato dispar entre las dos hijas. Los demandantes proporcionaron aproximadamente 160,000 créditos en apoyo a su hija menor, Lidia, después de que alcanzó la edad adulta, mientras proporcionaban aproximadamente 500 créditos a su hija mayor, Elara, durante el mismo intervalo. Los demandantes no pueden razonablemente reclamar que hicieron inversiones iguales en ambos hijos cuando la evidencia financiera demuestra lo contrario. El abogado de mi padre se levantó. Su señoría, la inversión durante los años de la infancia, DOT. Consejo, he escuchado sus argumentos. Los años de la infancia no son el asunto central aquí. El asunto central es si la demandada debe a sus padres compensación o derechos de propiedad basados en esa infancia. La ley es clara, no debe. Los padres eligen tener hijos, los hijos no eligen nacer. El deber fluye en una dirección. La jueza Alcott miró directamente a mis padres. Lo que es más preocupante de este caso es el aparente motivo subyacente. La demandada mantuvo 2 ocupaciones desde la edad de 15 años. Financió su educación universitaria mientras trabajaba a tiempo completo. Ahorró agresivamente y soportó considerables dificultades para comprar su hogar. En lugar de celebrar este logro significativo, los demandantes interpusieron una demanda a las pocas semanas de la adquisición, buscando redirigir el beneficio financiero a la hija menor, que ha recibido sustancialmente más apoyo parental y ha exhibido menos responsabilidad fiscal. El rostro de Lidia estaba blanco como la tiza. Mi madre estaba llorando de nuevo, pero esta vez las lágrimas parecían diferentes, de pánico, en lugar de calculadas. La evidencia confirma que la demandada compró su hogar exclusivamente con fondos que generó y retuvo autónomamente. No hay base legal para la reclamación de acuerdo implícito o compensación debida de los demandantes. Además, encuentro que el momento y la motivación de esta acción legal son profundamente preocupantes. Parece diseñado no para recuperar pérdidas financieras genuinas, sino para coaccionar a la demandada a subsidiar indefinidamente a su hermana adulta. La jueza Alcott recogió su mazo. El caso es desestimado con perjuicio. La demandada no debe nada a los demandantes. Adicionalmente, estoy otorgando los costes legales a la demandada. Los demandantes reembolsarán sus honorarios de abogado y los costes judiciales en 60 días. El mazo descendió con un golpe seco que reverberó a través de la sala del tribunal tranquila. Me senté momentáneamente paralizada, mi mente luchando por procesar la pronunciación. Sierra tocó suavemente mi brazo. Prevalecimos. Ha concluido. El abogado de mis padres ya estaba recogiendo sus papeles, su conducta profesionalmente neutral, pero sus movimientos tensos con frustración reprimida. Mi padre miró al frente, su mandíbula apretada. Mi madre continuó llorando, pero ahora me estaba mirando con una expresión que podría haber sido shock o tal vez pura furia. No pude distinguir cuál. Lidia se levantó bruscamente y salió de la sala del tribunal, sus tacones haciendo clic bruscamente contra el suelo duro. El sonido pareció romper el hechizo. La gente comenzó a moverse, recogiendo sus pertenencias, preparándose para salir. Mis padres se acercaron, su abogado arrastrándose detrás de ellos. Por un breve instante pensé que podrían ofrecer una disculpa, reconocer su profundo error de juicio o mostrar algún reconocimiento de su intento de apoderarse de la única cosa que había trabajado toda mi vida adulta para ganar. En su lugar, mi padre afirmó: «Has desmantelado esta familia».
Las palabras eran tan profundamente ilógicas que casi me reí. Yo desmantelé la familia. Iniciasteis una demanda contra mí por comprar una casa con mis propios ingresos. Te negaste a asistir a tu hermana, gritó mi madre secándose la cara con un pañuelo. Elegiste un activo físico sobre tu pariente de sangre. Me elegí a mí misma, corregí. Por primera vez en mi vida, me elegí a mí misma y no pudisteis tolerarlo. Nosotros te criamos para poseer un estándar más alto que este, insistió mi padre. Me criasteis para ser independiente y autosuficiente. Eso es precisamente lo que soy. Simplemente os resentisteis del hecho de que triunfé sin necesitaros. Sierra se adelantó, cortando la conversación. Esta conversación ha terminado. Por favor, dirijan toda comunicación posterior a través de mi oficina. Mis padres salieron sin pronunciar otra palabra. Su abogado se detuvo el tiempo suficiente para entregarle a Sierra una tarjeta de presentación, presumiblemente para coordinar el pago de los honorarios legales, y luego lo siguió. Me quedé en la sala del tribunal ahora vacía, absorbiendo en silencio. Sierra estaba tomando notas, documentando detalles para sus archivos. Un alguacil estaba enderezando metódicamente las sillas. Actividades mundanas ocurriendo en un espacio donde todo mi futuro acababa de ser determinado. ¿Estás bien?, preguntó Sierra, levantando la vista de su notepad. Todavía no lo sé, admití. Pregúntame mañana. Ella sonrió. Justo, déles entender algo. Esa fue una de las desestimaciones más concluyentes que he presenciado. La jueza Alcott no quedó en absoluto impresionada con el caso de tus padres. El detalle sobre otorgarte los honorarios de abogado, eso es inusual. Ella específicamente quiso transmitir un mensaje. ¿Qué mensaje? Que las acciones legales manipuladoras tienen consecuencias. Se requerirá que tus padres paguen aproximadamente 8,000 créditos en costes legales. No es una suma exorbitante, pero es suficiente para escocer, y es un asunto de registro público. Cualquiera que busque sus nombres descubrirá que demandaron a su hija y perdieron. Salimos juntos a la brillante tarde de Gold Coast. El calor me golpeó como una barrera tangible después del aire acondicionado del juzgado. Entrecerré los ojos contra la luz del sol, buscando mis gafas de sol en mi bolso. Vete a casa, aconsejó Sierra. Tómate el resto del día para ti. Procesa todo. Mañana puedes comenzar la trayectoria hacia adelante. Conduje a casa a través de sectores familiares de la ciudad, pasando el almacén logístico donde trabajaba, el supermercado donde había pasado incontables horas adolescentes, el campus del Community College donde había compaginado expertamente cursos y empleo. Cada ubicación era un hito en el viaje que había culminado en este preciso momento. Cuando llegué a mi entrada, me senté en el coche por un momento prolongado, simplemente mirando la casa, mi casa, legalmente, innegablemente, perpetuamente mía. Ninguna fuerza externa podía apoderarse de ella de mí. Ninguna demanda, ninguna manipulación, ninguna obligación familiar fabricada podía despojarme de lo que había ganado a través de mi propio esfuerzo. Entré y me quedé en la sala de recepción, el mismo espacio donde me había quedado el día de la mudanza, sintiendo una gran sensación de logro. Ahora, esa sensación era una mezcla compleja de profundo alivio, agotamiento puro y una extraña y tranquila pena. Había ganado, pero ganar significaba internalizar completamente que mis padres genuinamente habían intentado apoderarse de mi propiedad, que mi hermana había apoyado activamente su intento y que la familia que una vez había esperado que eventualmente pudiera reconocer mis logros, en su lugar había buscado penalizarme por ellos. Mi teléfono vibró. Cassandra, ¿cómo concluyó? Inicié una llamada de voz en lugar de enviar un mensaje de texto. Detalla todo, exigió instantáneamente. Narré la sesión del tribunal, los testimonios, la rápida desestimación de la jueza Alcott. Cassandra emitió un grito de alegría pura tan fuerte que tuve que alejar momentáneamente el receptor de mi oído. Lo sabía.
Te informé que carecían de un caso viable. Diosa, ojalá pudiera haber presenciado las expresiones de tus padres. Mi madre lloró durante la mayor parte. Mi padre parecía estar luchando contra el impulso de destrozar algo. Livia salió antes de que la jueza siquiera terminara de hablar. Perfecto. Deberían estar mortificados, demandando a tu propia descendencia por adquirir una residencia. Eso es patológico. Conversamos durante 20 minutos adicionales. Cassandra ofreció entregar una comida de la noche, pero decliné. Requería tiempo solitario para asimilar completamente los eventos. Después de que terminamos la llamada, deambulé por mi casa, familiarizándome de nuevo con el espacio físico que casi me habían arrebatado. La habitación auxiliar, donde había organizado un pequeño espacio de trabajo, la suite principal con el lavabo adjunto que me había convencido de comprar la casa durante la visualización inicial, el área culinaria con sus mostradores más antiguos que tenía la intención de reemplazar eventualmente una vez que hubiera conservado un excedente de fondos adecuado, la terraza trasera con su pequeña área pavimentada y plantaciones de zona árida, mía, innegablemente mía, el nuevo normal. Durante las semanas subsiguientes, mi vida estableció un nuevo patrón. El trabajo procedió con su ciclo predecible de envíos y mantenimiento de bases de datos. Compartí la cena con Cassandra 2 veces, una en un restaurante del sudeste asiático y otra en su apartamento, donde preparó un plato de pasta elaborado y consumimos cantidades excesivas de vino añejo. Reemplacé con éxito el grifo de la cocina que había estado goteando desde que me mudé. Planté arbustos nativos y resistentes en el jardín y los observé luchar brevemente antes de aclimatarse a la intensidad del desierto. Mis padres no iniciaron contacto, tampoco Lidia. El silencio fue absoluto, como si me hubieran extirpado de su existencia en el momento en que la jueza desestimó su reclamación. A veces especulaba sobre la versión de los eventos que circulaban a otros, probablemente alguna narrativa revisada donde yo era la antagonista, la hija no filial que había abandonado a su familia en pos de la acumulación egoísta. Luego, un martes por la tarde, aproximadamente 6 semanas después de la audiencia judicial, recibí una llamada de Marcus, mi antiguo gerente del supermercado. No había hablado con él desde el juicio, aunque ocasionalmente intercambiábamos cumplidos cuando nuestros caminos se cruzaban localmente. Elara, sentí que deberías estar al tanto de algo, dijo después de los saludos iniciales. Encontré a tu madre en el centro minorista del distrito ayer. Estaba con una conocida y las oí discutir sobre ti. Mi estómago se apretó instintivamente. ¿Qué dijo exactamente? Estaba relatando a esta mujer cómo su hija ingrata había iniciado una acción legal contra la familia, causado una agitación emocional significativa y se había negado a asistir a su hermana en apuros. Hizo que sonara como si tú fueras la que interpuso la demanda. Cerré los ojos, por supuesto, reescribir la historia, cambiar la culpabilidad, asumir el manto de la víctima. ¿Qué acción tomaste? Me acerqué y proporcioné una corrección. Le informé a su amiga de la verdad absoluta, que ella y tu padre te habían demandado, que yo había proporcionado testimonio en la audiencia y que el magistrado había desestimado el caso y les había ordenado remitir tus gastos legales. Tu madre intentó disputarlo, pero simplemente reiteré los hechos. Eventualmente se marchó. Estoy agradecida por eso, Marcos. Ella está circulando rumores de que eres mentalmente inestable, continuó Marcus, que has experimentado problemas consistentemente, que intentaron ofrecer ayuda, pero declinaste el tratamiento. Pensé que debería ser informada sobre la narrativa que está diseminando. Después de que concluimos la llamada, me senté en mi sofá, sintiendo una indignación familiar y ardiente encenderse en mi pecho. No fue suficiente que hubieran intentado apoderarse de mi propiedad. Ahora estaban intentando apoderarse de mi reputación, difundiendo fabricaciones maliciosas a cualquier oyente, retratándose a sí mismos como padres angustiados que gestionan una descendencia perturbada, en lugar de lo que verdaderamente eran, individuos manipuladores
que habían intentado robar a su hija a través de la intimidación legal. Llamé a Sierra. ¿Pueden legalmente hacer esto? ¿Mentir públicamente sobre mí? Técnicamente, podrías perseguir una reclamación por difamación si puedes probar daños definitivos, pero francamente, déjales hablar. Todos cuya opinión importa ya están al tanto de la verdad. El registro judicial es público. Su demanda y su desestimación son hechos establecidos. Déjales contar sus ficciones. El tiempo revela la veracidad. Es probable que tuviera razón, pero el resentimiento no disminuyó de inmediato. Había trabajado tan diligentemente, sacrificado tanto, y ahora mis padres estaban intentando demoler mi carácter porque habían fallado en demoler mi independencia. Patrones y claridad. Luego, una semana después, ocurrió un evento inesperado. Recibí un mensaje a través de una plataforma de redes sociales de un pariente con el que no me había comunicado en años. Una prima llamada Jocelyn que residía en una ciudad costera. Habíamos sido cercanas como adolescentes, pero nos habíamos distanciado como adultas. Hola, Elara. Fui informada sobre lo que transpiró con tus padres y la acción legal. Quiero que sepas que no estoy remotamente sorprendida. Intentaron ejecutar algo similar con mi hermano hace años. Él aseguró un préstamo de ellos para la reparación del vehículo y lo mantuvieron sobre su cabeza durante 5 años, afirmando que les debía todo tipo de compensación auxiliar. Eventualmente cortamos el contacto completamente. Siento que te sometieran a esa experiencia. Merecías un mejor trato. Me quedé mirando el mensaje. Mis padres habían empleado esta táctica antes con otros miembros de la familia. Respondí, solicitando más detalles. Jocelyn me llamó esa noche. Es su patrón establecido, aclaró. Proporcionan ayuda a alguien, luego aprovechan esa asistencia para el control. Cuando la persona se resiste, toman represalias agresivamente. Mi hermano finalmente les dijo que retuvieran su dinero y cesaran de aceptar sus comunicaciones. Informaron a toda la familia que era inestable e ingrato. ¿Suena familiar? Angustiosamente familiar. La realidad es que la mayoría de la gente finalmente reconoce el patrón. Mis padres lo hicieron, otros parientes lo hicieron. Tus padres han quemado una gran parte de la red de puentes a lo largo de los años. Hay una razón por la que solo los vemos durante los días festivos públicos importantes, e incluso entonces la gente mantiene una distancia física y emocional. Hablamos durante más de 1 hora. Jocelyn divulgó detalles sobre dinámicas familiares que yo había sido demasiado joven para comprender completamente en ese momento. Instancias de mis padres ofreciendo ayuda solo para subsiguientemente demandar un reembolso exorbitante. Argumentos en reuniones familiares donde jugaban el papel de víctima mientras eran claramente los agresores. Un ciclo de manipulación de décadas. ¿Por qué nadie emitió una advertencia?, pregunté. ¿Nos habrías creído? Lo estabas experimentando directamente. Tuviste que discernirlo por ti misma. Jocelyn hizo una pausa. Pero ahora que lo has hecho, es probable que observes a otros parientes evitándolos. Presta mucha atención en la próxima función familiar. Observa quién mantiene las conversaciones cortas y deliberadamente superficiales. Reflexioné sobre la reunión festiva importante del año anterior, cómo varios parientes se habían involucrado en una pequeña charla educada y breve con mis padres antes de pasar rápidamente a otros grupos. En ese momento, había asumido que simplemente estaban preocupados. Ahora, sospechaba que estaban limitando intencionalmente su exposición. El siguiente evento familiar significativo fue la celebración del 85º cumpleaños de mi abuela materna a finales de noviembre. Fue organizado en un establecimiento de alta cocina en Silverwood y coordinado por mi tía Serena. Casi elegí no asistir, anticipando incomodidad dada la reciente demanda. Pero mi abuela siempre me había mostrado bondad, aunque distantemente, y quería verla. Llegué deliberadamente tarde, esperando minimizar la interacción prolongada con mis padres. La celebración ya estaba en pleno apogeo cuando entré en la sala de banquetes privada.
Mi abuela estaba sentada a la cabeza de una mesa larga, rodeada de hijos, nietos y bisnietos que abarcaban 4 generaciones. Mis padres estaban presentes naturalmente, sentados cerca de mi abuela con Lidia a su lado. Cuando registraron mi entrada, los músculos faciales de mi madre se tensaron. Mi padre desvió rápidamente su mirada. Lidia me miró fijamente con animosidad no disimulada. Navegué mi camino hacia mi abuela, ofreciéndole un abrazo suave y deseos de cumpleaños. Ella palmeó mi mano distraídamente, ya enfocándose en un bisnieto que intentaba subirse a su regazo. Luego encontré un asiento vacío en el extremo lejano de la mesa entre Jocelyn y otro primo, Philip. Movimiento valiente, llegar aquí, murmuró Jocelyn. Es el cumpleaños de mi abuela, no permitiré que me desterren. Durante toda la cena, fui muy consciente de la presencia de mis padres. Hicieron un show teatral de ser atentos con Lidia, riéndose conspicuamente de sus comentarios, incluyéndola en cada conversación. El mensaje era inconfundible: observa lo que pierdes al negarte a conformarte. Pero también noté lo que Jocelyn había descrito. Otros parientes mantuvieron sus compromisos con mis padres breves y superficiales. Mi tío Mark, que históricamente había sido amigable con mi padre, apenas se dirigió a él. Mi tía Serena fue cortés pero remota. Incluso mi abuela pareció menos comprometida cuando mi madre intentó dominar la discusión. Después de la comida, mientras la gente disfrutaba de café y postre, mi tía Serena se acercó a mí. Fui informada sobre la acción legal, dijo en voz baja. Lamento que te pusieran a través de ese calvario. Tu tío y yo discutimos acercarnos, pero no estábamos seguros si deseabas involucración familiar. Ahora está resuelto, confirmé. La jueza lo desestimó sumariamente. Bien, vuestros padres siempre han sido... Hizo una pausa, seleccionando su terminología cuidadosamente. Complejos. Poseen buenas intenciones, pero encuentran increíblemente difícil respetar los límites personales. Era una forma diplomática de afirmar que eran manipuladores y controladores. Agradecí el sentimiento subyacente, incluso con el fraseo suavizado. A medida que la reunión comenzó a disminuir y la gente comenzó a partir, mi madre me interceptó cerca del área del guardarropa. Espero que estés satisfecha, afirmó, su voz tensa. Has alienado a toda la familia extendida contra nosotros. No aliené a nadie contra vosotros. Simplemente cesé de permitir que me manipularais. Intentamos ayudarte a comprender el significado de la obligación familiar. Intentasteis robar mi casa y transferirla a Lidia. Eso no es obligación familiar. Eso es explotación. Todo siempre fue tan sin esfuerzo para ti, continuó mi madre, como si yo no hubiera hablado en absoluto. Lograste buenas calificaciones sin lucha obvia. Encontraste empleo fácilmente. Acumulaste dinero sin dificultades. No puedes comprender las dificultades que enfrenta la gente que requiere mayor asistencia. El revisionismo histórico era impresionante. Sin esfuerzo, madre, mantuve semanas laborales de 80 horas durante años. Consumí comidas deshidratadas para poder retener 20 créditos adicionales. Conduje un vehículo que se averiaba perpetuamente porque no podía permitirme un reemplazo. Nada de eso fue sin esfuerzo. Simplemente me negué a rendirme cuando las circunstancias se volvieron desafiantes. Eres tan crítica, concluyó. Exactamente como siempre has sido, mirando por encima del hombro a todos los que fallan en cumplir tus criterios imposibles. Mis criterios son: trabaja por lo que deseas y no esperes que otros financien tu estilo de vida. Eso no es imposible. Eso es adultez básica y funcional. Mi padre apareció, apoyando una mano en el hombro de mi madre. Deberíamos irnos. No hay beneficio en continuar esta discusión con ella. Se marcharon sin ofrecer despedidas a nadie. Lidia siguiendo a su paso. Los miembros restantes de la familia observaron su salida con expresiones que iban desde el alivio hasta la profunda resignación. Jocelyn se acercó para pararse a mi lado. ¿Ves lo que quiero decir?, susurró. Ellos incendian puentes y luego cuestionan por qué la gente mantiene su distancia. La finalidad de la elección. En los meses que siguieron, la brecha entre mis padres y yo se volvió permanente.
Supe a través de otros parientes que continuaron circulando su narrativa distorsionada a cualquier oyente. Pero la documentación del tribunal era pública y suficiente gente conocía la verdad subyacente que su historia ganó poca o ninguna aceptación. Lidia publicó comentarios vagos en redes sociales con respecto a la traición y la santidad de la lealtad de sangre. Bloqueé sus cuentas y conscientemente seguí adelante. Algunas relaciones, me di cuenta, no valían el coste emocional de la preservación. Mientras tanto, mi propia vida continuó su trayectoria ascendente. Recibí un ascenso profesional en el trabajo, un aumento de salario que me permitió comenzar a asignar fondos para la revisión de la cocina que deseaba. Adopté un perro de rescate de tamaño mediano, un mestizo llamado Flint, que adoraba el jardín trasero y dormía fielmente en mi colchón cada noche. Cassandra y yo hicimos un viaje de fin de semana largo a un resort de montaña, mis primeras vacaciones reales en 5 años. La casa se había transformado de meramente un logro en un hogar genuino. Pinté la habitación auxiliar de un sereno tono salvia. Colgué fotografías enmarcadas y obras de arte en las paredes. Aprendí a preparar complejas creaciones culinarias en mi cocina, ya no subsistiendo únicamente con opciones baratas y rápidas. Organicé una pequeña cena para Cassandra, Julia y algunos otros colegas, sintiendo un orgullo legítimo y profundo al exhibir el espacio que había establecido laboriosamente. Ocasionalmente pensaba en mis padres y mi hermana. Me preguntaba si habían absorbido alguna lección de la acción legal o si continuaban su ciclo destructivo de habilitación y manipulación. Me preguntaba si Lidia alguna vez cultivaría la autosuficiencia que necesitaba desesperadamente o si pasaría su vida buscando una fuente para financiar perpetuamente su existencia mientras no contribuía con nada propio. Pero en su mayoría, mi enfoque permanecía fijo en mi propio futuro. Ahora tenía 29 años, con una residencia que era enteramente mía, una carrera en la que sobresalía y amistades que me sostenían. Había adquirido la habilidad vital de establecer y hacer cumplir los límites. Había aprendido que los lazos de sangre no eran una justificación para la explotación. Había aprendido que lograr el éxito a través del trabajo duro no me hacía egoísta. Me hacía capaz. Una tarde, casi un año completo después de la fecha del tribunal, estaba sentada en mi terraza trasera con Flint acurrucado fielmente a mis pies. La puesta de sol de la región árida pintó la atmósfera en tonos vívidos de cobre y rosa. Mi casa permanecía sólida detrás de mí, ya no amenazada por la amenaza legal o la manipulación familiar. Había reducido el principal del préstamo ligeramente antes de lo programado. La renovación de la cocina estaba planeada para la primavera siguiente. Reflexioné sobre la niña que había sido a los 15, trabajando en su primer puesto de mostrador y soñando con la autodeterminación. Estaría ferozmente orgullosa de donde finalmente había aterrizado. No simplemente la propiedad, la ocupación o la seguridad fiscal, sino la fortaleza interna para confrontar a las personas que intentaron tomar lo que había ganado. Mis padres nunca ofrecieron una disculpa. Dentro de los 6 meses posteriores al juicio, su conexión con la mayoría de la familia extendida se había deteriorado aún más. Los parientes cesaron de invitarlos a eventos después de que causaron una escena en la boda de otra prima, criticando el gasto y haciendo comentarios velados sobre los miembros de la familia que se negaban a la ayuda mutua. Mi tío Mark finalmente declaró llanamente que su patrón de manipulación había agotado la paciencia de todos. Cesaron de asistir a reuniones familiares después de eso, aislándose efectivamente a través de su propio comportamiento perjudicial. Lidia se mudó con una nueva pareja que se marchó después de 4 meses, dándose cuenta de que ella esperaba que él financiara enteramente su existencia. Después de su salida, se reubicó de vuelta a la residencia de mis padres, donde permaneció, todavía buscando a alguien que la apoyara mientras no contribuía con nada.
Los tres habían formado su propio pequeño ecosistema de resentimiento, convencidos de que el mundo estaba alineado contra ellos, nunca reconociendo que su adversidad era enteramente autocreada. Me quedé en mi terraza trasera esa noche, viendo la luz del desierto desvanecerse, y me di cuenta de que estaba exactamente donde estaba destinada a estar. No porque la venganza supiera dulce, aunque la clara desestimación de la jueza había traído una satisfacción aguda, sino porque había protegido lo que había construido a través de años de perseverancia y enfoque singular. La demanda había sido su intento final y desesperado de tomar de mí, y me había negado categóricamente a dejarles triunfar. Esa negativa me había costado una conexión familiar, pero había preservado algo infinitamente más vital: mi respeto propio, mi independencia y el futuro por el que había luchado tan arduamente para crear. Algunas batallas te eligen a ti, y cuando lo hacen, la única elección viable es luchar con cada fibra de tu ser, sabiendo que la verdadera victoria no es solo en retener tus posesiones, sino en probarte a ti misma que eres lo suficientemente fuerte para defenderlas.